A veces una persona puede ser tan cruel, tan monstruosa, tan terrible, que eso realmente se vuelve parte de su nombre. Como Iván el Terrible, el notorio zar ruso del siglo XVI. Pero incluso un déspota malvado tiene que comer, y por eso voy a preparar una de las comidas más populares de la Rusia del siglo XVI, piroshki de repollo. Iván Vasilievich, conocido en inglés como Iván el Terrible, fue el primer zar de Rusia en 1547, y para ponerlo en perspectiva con la historia europea, ese fue el año en que murió Enrique VIII y casi 40 años después de que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina. Mientras Europa avanzaba en el Renacimiento, Rusia con el zar Iván seguía siendo medieval. Y lo interesante es que cuando se trata de comida medieval, normalmente sabemos mucho sobre lo que comían los reyes y emperadores, y muy poco sobre lo que comía la gente común. Pero en Rusia ocurre lo contrario. Aunque hay descripciones de los banquetes de Iván o Iván, probablemente iré alternando entre ambos nombres en diferentes épocas. Casi nunca se habla exactamente de qué comida estaba comiendo. Pero durante su reinado se publicó algo llamado Domostroi, que era un libro de administración del hogar. Y sí habla de muchos de los alimentos que comía la gente más común, personas comunes adineradas, pero aún así gente común. No está realmente lleno de recetas, pero sí da buenas descripciones. Algo que probablemente sí habría estado en la mesa del zar Iván sería cisne bañado en miel, menudencias de cisne mezcladas con azafrán y crutones. Cuello de cisne condimentado con azafrán, también le ponían crutones al cuello del cisne. Aquí los crutones se hacen con pan blanco frito en mantequilla. No es exactamente una receta, y encontrar cisne es prácticamente imposible, como debería ser. Así que revisé otros dos alimentos que eran muy comunes y que habrían estado disponibles para prácticamente todos, sin importar cuán ricos fueran. Y esos son los muchísimos tipos de sopa de pescado que tenían, y pequeños pasteles rellenos de hongos, semillas de amapola, kasha, nabos, col o cualquier otra cosa que Dios enviara. Estos pastelitos que podían llevar pescado, fruta, carne o casi cualquier relleno se llaman piroshki. Eso no es lo mismo que un pierogi, que es un tipo de dumpling de Polonia, pero piroshki simplemente significa un pequeño pastel. Significa varios pequeños pasteles. El singular es piroshok y un pastel grande en singular es pirog. El del Mostrey no ofrece una receta exacta para estos pasteles de mano, pero sí una pista sobre el empanizado exterior. Cuando horneen pan, pide a los sirvientes que aparten masa para hacer piroshki. Es un inicio, ahora. La gente común comía pan de centeno, pero el zar Iván seguro comía pan de trigo en esa época. Y por suerte, para mí, la receta realmente no ha cambiado con los años. Al menos desde el siglo XVIII, cuando comenzamos a recibir recetas para esto, es prácticamente igual que ahora. Si los ingredientes existían en el siglo XVI, me siento cómodo usándolos. Voy a preparar uno de los rellenos más comunes en Rusia actualmente y que también lo era antes. Ese es piroshki, de repollo y cebolla. Necesitarás 60 ml de aceite para cocinar. En Rusia se usaba aceite de semilla de amapola, pero puedes usar aceite de oliva, es más fácil de conseguir. Luego, una cebolla amarilla grande picada, 2 dientes de ajo finamente picados, una cabeza mediana de repollo de aproximadamente 1 kilo. Retira las hojas exteriores y córtalo en tiras o trozos pequeños. De Ángel Dajovich estará muy duro para esta receta. Luego, 2 cucharadas de mantequilla, 1/4 de taza de eneldo fresco finamente picado, una cucharadita de sal y una cucharadita de pimienta. Primero, calienta el aceite en una olla grande a fuego medio alto y agrega la cebolla, cubriéndola con el aceite. Agrega la sal y cocina la cebolla en una sola capa 5 minutos. Incorpora el ajo y cocina 1 minuto más. Y luego reduce el fuego a medio bajo. Asegúrate de que las cebollas formen una sola capa en el fondo de la olla y coloca la col encima. Coloca la tapa y cocina 30 minutos levantándola ocasionalmente. Si no escuchas chisporroteo, agrega un poco de líquido, aceite o agua, ambos funcionan. Después de 30 minutos, el repollo debería estar bastante bien cocido y puedes agregar la mantequilla, así como la pimienta, y mezclar todo eso. Déjalo cocinar 15 minutos más, agrega el eneldo y el relleno estará listo. Pero si lo dejas cocinar un poco más,
el repollo empezará a caramelizarse igual que las cebollas, así que se vuelve un poco dulce y es absolutamente delicioso. De cualquier manera, cuando esté a tu gusto, puedes retirarlo del fuego, agregar un poco más de sal si lo necesitas y luego dejar que se enfríe completamente. Idealmente, de hecho lo pones en el refrigerador porque si está bien frío será más fácil formar los piroshki. Necesitarás 500 gramos de harina, 7 gramos de levadura seca, 2 cucharaditas de sal, 65 gramos de azúcar, 120 mililitros de leche entera, 120 mililitros de crema para batir, 2 huevos y 55 gramos de mantequilla derretida sin sal. Entonces, lo primero que hay que hacer es activar la levadura seca mezclándola con aproximadamente la mitad de la leche y una buena pizca del azúcar. Bate la harina, la sal y el azúcar restante, luego añade la levadura activada, la leche, la crema y los huevos, todo excepto la mantequilla. Mezcla todo esto hasta que empiece a formarse una masa y luego colócala sobre la mesa para empezar a amasarla. Al principio es pegajosa, pero se integra rápido y tras 10 minutos de amasado tendrás una masa suave. Aquí puedes empezar a añadir la mantequilla derretida poco a poco. Sumerge tus dedos en la mantequilla, frótala en la masa y amasa. Después de unos pocos amasados, la mantequilla debería integrarse y puedes volver por un poco más de mantequilla. Sin embargo, llegará un momento en que la mantequilla tardará más en integrarse a la masa. Si tardas más de 30 segundos en amasarla para integrarla, ya es suficiente mantequilla. No es necesario usar toda la grasa. Solo unta un poco en el tazón, coloca la masa, cúbrela y deja reposar de 90 minutos a 2 horas o hasta que doble su tamaño. Ahora, en realidad estaba indeciso entre hacer los piroshki y otro platillo que era muy común entre toda la gente en Rusia en ese tiempo. Y esa es una sopa de pescado que a menudo se llama uka. Y hay todo tipo de estas sopas de pescado. En un solo banquete de Navidad en el Domostroy se habla de diferentes pasteles que salen, y luego carnes asadas y pescado asado, montones de diferentes tipos de caviar, y luego sopa de pez negro, sopa de burbot, sopa de lucio sazonada con pimienta, sopa hecha de perca, rutilo, besugo, carpa, sopa de beluga y esterlina, sopa espesada con harina de trigo, sopa servida con pan, sopa de esterlina, sopa de lucio y perca hecha con las tripas de esterlina, y tan tentadoras como son las tripas de esterlina. Simplemente tenía un gran antojo de unos piroshki, así que eso fue lo que decidí preparar. Así que antes de envolver y hornear nuestros piroshki, veamos a otro hombre que realmente disfrutaba de sus piroshki. Pero él lo hacía mientras aterrorizaba a la gente de la Rusia del siglo XVI. Antes de ver por qué Iván era tan terrible, debemos aclarar algo. Y eso es el nombre terrible o la palabra terrible. A menudo verás que es una mala traducción. Y en parte lo es, pero también en parte no lo es. Lo que realmente pasa es que la palabra terrible hoy en día tiene connotaciones diferentes a las que tenía cuando se tradujo por primera vez del ruso Iván Grozny. No significaba horrible o cruel, sino más bien temible y formidable, y él era todas esas cosas. Él era temible y formidable, y también horrible y cruel. Y algunos dicen que eso ya estaba predestinado desde el momento en que fue concebido. Vasili III, gran príncipe de Moscovia, que entonces era solo un pequeño territorio centrado en Moscú, se divorció de su esposa al no poder tener un hijo, y luego se casó con una chica 20 años menor que pudo darle un hijo, de hecho 2 hijos. La Iglesia Católica y la Ortodoxa le prohibieron a Enrique VIII divorciarse de su esposa por razones similares. Le prohibieron a Vasili, y al igual que Enrique, a Vasili realmente no parecía importarle. A diferencia de Enrique, él no tuvo que fundar una iglesia para hacerlo. Él solo dijo que su esposa era una bruja y continuó, y todos respondieron: bueno, está bien. Sin embargo, se dice que un sacerdote lo maldijo, diciendo que una mala acción como divorciarse produciría un hijo malvado. En una noche tormentosa, el 25 de agosto de 1530, nació ese hijo malvado llamado Iván. Por supuesto, ningún bebé, excepto Damián de la profecía, nace realmente malvado. No. Para que Iván se volviera malo, tenían que pasarle cosas malas. Todo empezó con la muerte de su padre cuando tenía 3 años.
Ahora, antes de morir, su padre hizo que los boyardos, que eran la aristocracia gobernante en Moscovia en ese momento, les hizo jurar lealtad a su hijo de 3 años, Iván, y ellos lo hicieron. Pero obviamente él no podía gobernar a los 3 años, así que su madre tomó el control y gobernó en su lugar como regente. Pero luego ella murió cuando él tenía 8 años, probablemente envenenada por los boyardos, quienes le habían jurado lealtad. Verás, los boyardos querían controlar a Iván y a su hermano, y así controlarían Moscovia, y eso fue exactamente lo que pasó. Él y su hermano fueron transferidos entre familias de boyardos mientras peleaban, pero ambos permanecían en el palacio. Pero en realidad los trataban como prisioneros y fue bastante terrible, al menos si crees en las cartas que se dice que escribió el propio Iván. Él escribió: «Mi hermano Yuri, de bendita memoria, y yo crecimos como vagabundos e hijos de los más pobres. Empezaron a alimentarnos como si fuéramos extranjeros o los sirvientes más miserables. Que no he sufrido por falta de ropa y hambre». Ese tipo de crianza probablemente sembró las semillas de lo que Iván terminaría siendo. Y no pasó mucho tiempo para que él empezara a convertirse en lo que sería, porque a la edad de 13 años, él organizó un banquete donde se levantó y declaró que el entonces regente, la persona que básicamente estaba a cargo, Andrei Shusky, era un traidor y había estado administrando mal la región, así que ordenó que lo ejecutaran de inmediato. Algunos dicen que fue golpeado hasta morir, otros que lo despedazaron perros. De cualquier manera, ese fue el fin de que alguien se aprovechara de Iván. Y no mucho después fue elevado de príncipe a zar Iván IV, convirtiéndose en el primer zar. Otros ya usaban ese término antes, como su abuelo y su padre, pero nunca fueron llamados oficialmente así. Y él fue el primero en tener eso como su título oficial, y provenía de la palabra César o Kaiser. Y era una manera para él de hacer una conexión con el Imperio Romano que todavía tenía una gran presencia en la mente de la mayoría de los europeos. Y durante un tiempo, de hecho, llamaban a Moscú la Tercera Roma. Obviamente estaba Roma, luego Constantinopla y ahora Moscú. Al principio, todo parecía ir bastante bien. Mantuvo buena relación con la Iglesia Ortodoxa y se casó con Anastasia Romanovna. Estableció un código de leyes revisado que limitaba ciertos poderes sin control de los boyardos sobre el pueblo. Trajo la primera imprenta a Rusia y ayudó a unificar la Iglesia, convirtiendo a Moscovia en la capital cultural de una Rusia aún fracturada. En ese momento, Moscovia era una región relativamente atrasada. Solo eran básicamente las tierras alrededor de Moscú. Y al oeste había poderosos reinos que eran todos católicos, y luego al sur y al este había poderosos janatos islámicos. Esos eran los remanentes de la Horda de Oro, descendientes de otro villano histórico, Genghis Khan. Y fueron esas áreas, las antiguas zonas mongolas, las que Iván estaba decidido a conquistar primero. Él formó el primer ejército permanente de Rusia y en 1552 sumó el Kanato de Kazán, que había resistido 10 asedios rusos en 60 años a su dominio. Para celebrarlo, mandó construir la icónica Catedral de San Basilio, que sigue en pie hoy. Iván debía estar en las nubes. Si seguía así, pasaría a la historia como Iván el Grande. Pero sabemos que eso no fue lo que pasó. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, todo comenzó cuando se enfermó. Y si viste mi video recientemente sobre Calígula, es algo loco cuántos paralelismos hay entre Iván y Calígula, especialmente en la primera parte de sus vidas. Ambos perdieron a sus padres, luego al menos uno de esos padres fue asesinado y ambos tuvieron que ir a vivir con las personas que probablemente eran responsables del asesinato. De hecho, ambos comenzaron sus reinados como héroes y luego ambos empezaron a volverse malos cuando se enfermaron. Y para Iván eso fue en 1553 y pensaron que iba a morir. Y así, igual que su padre, cuando estaba a punto de morir, hizo que los boyardos vinieran a jurar lealtad a su hijo, que en ese momento era un infante. Pero a diferencia de su padre, hubo algunos boyardos que no juraron lealtad o simplemente dijeron algo como déjame pensarlo y te aviso. Y nunca lo hicieron. Bueno, se recuperó y ganó felizmente, así que mandó a ejecutarlos.
Los años siguientes no ayudaron ni alegraron a Iván. Primero murió su hijo mayor. Y luego comenzó una guerra contra Livonia, lo que hoy es Letonia y Estonia, que se convirtió en una guerra más grande contra las potencias mucho mayores de Lituania, Polonia y Suecia. Eso duró 25 años, luego el país sufrió sequía y hambruna. Después, su mejor amigo y general, el príncipe Kurbski, desertó a los lituanos. Y para colmo, su esposa Anastasia murió, probablemente envenenada por los boyardos, de quienes Iván había aprendido, o al menos sospechaba, que le estaban robando dinero. Nos sorprende que el tipo se volviera loco. El 3 de diciembre de 1564 se fue de Moscú y dejó una carta diciendo que abdicaba. ¿Lo hizo oficial? Bueno, los boyardos estaban encantados. Ahora podían gobernar Moscovia por sí mismos. La gente no estaba feliz, pero aún simpatizaba con Iván. Y por eso era un caos. Y eso hizo que los boyardos tuvieran que ir con él y rogarle que regresara y fuera zar de nuevo. Y él aceptó bajo una condición. Quería dividir el área en dos. El sur prácticamente seguiría siendo gobernado de la misma manera que siempre, pero en el norte él tendría poder completo, absoluto y sin restricciones. Podía tomar lo que quisiera, confiscar propiedades, matar a quien quisiera por prácticamente cualquier razón, y ni los boyardos ni la iglesia podían hacer nada al respecto. Y estuvieron de acuerdo con esto. Y aquí es donde Iván IV realmente se convierte en Iván el Terrible. Una de las primeras cosas que hizo fue establecer a los oprichniki, una especie de policía secreta, militarizada, que aterrorizaba a la gente sin ningún otro motivo que ese, aunque podían hacerlo generalmente bajo el pretexto de eliminar traidores. Estaban dirigidos por Malyuta Skuratov, a quien Iván utilizaba para hacer su trabajo más sucio. Malyuta ejecutó al único primo de Iván y aspirante al trono. Y él personalmente estranguló a Felipe II el Metropolitano, o esencialmente el arzobispo de Moscú. Luego, Iván lo puso a cargo de quizás la peor cosa que hizo Iván durante todo su reinado, y eso fue la masacre de Novgorod. La ciudad era una adición reciente al dominio del zar Iván, y se volvió sospechoso de que los principales ciudadanos estaban planeando desertar y poner la ciudad bajo el control de Lituania. En 1570, Iván ordenó a los oprichniki saquear la ciudad. Como decir, si no eres mío, nadie lo será. Los lamentos lamentables y las crueles matanzas, ahogamientos y quemas, el saqueo de mujeres y doncellas, desnudándolas sin piedad ni consideración por el clima helado, atándolas de 3 o 4 a las colas de caballos, arrastrándolas vivas o muertas, ensangrentando caminos y calles llenas de cadáveres de ancianos, mujeres y niños. Se dice que ataban a las personas a trineos y las empujaban por las colinas, hacia lagos helados para que se ahogaran. Una gran parte de la población fue asesinada, y eso se recordó durante generaciones. Supongo que el único aspecto realmente positivo, si es que se le puede llamar así, de todo este periodo, fue que en 1572 él realmente disolvió a los oprichnikis. Porque resulta que, aunque eran muy buenos peleando contra campesinos indefensos y ancianas, no eran tan buenos. Cuando un verdadero ejército de tártaros invadió Rusia, simplemente se desvanecieron por completo, así que los tártaros destruyeron Moscú, quemando prácticamente todo hasta los cimientos, excepto el Kremlin. Y eso fue prácticamente el final del poder sin control de Iván. Realmente no hizo mucho después de eso. Supongo que estaba un poco desmoralizado. Eso sí, se casó muchas veces. Se dice que estuvo casado al menos 6 veces, quizá hasta 8 o 9. Otra vez, algo parecido a Enrique VIII. Y luego crió hijos y niños, y su hijo mayor lo crió para ser un gran general y estaba listo para convertirse en el próximo zar. Pero desafortunadamente para él, su padre, Iván, todavía tenía una última acción terrible por hacer. El 16 de noviembre de 1581, él y su hijo discutieron, quizá por el vestido poco recatado de la esposa embarazada del joven. Esto llevó a Iván a entrar en una furia incontrolable y golpeó a su hijo en la cabeza con su bastón. Su hijo se desplomó y murió unos días después.
Iván se arrepintió de inmediato de lo que había hecho y eso prácticamente lo destruyó. Durante los siguientes 3 años realmente no logró nada. A menudo se le atribuye la conquista de Siberia simplemente porque él era el zar en ese momento. En realidad, la familia Stroganov la hizo y siglos después, un platillo de carne llevó su nombre. No, la terrible vida de Iván había terminado. En 1584 murió, probablemente de un derrame cerebral o envenenado mientras jugaba ajedrez. Desafortunadamente, porque había asesinado a su hijo mayor, que era muy capaz, el trono pasó a su hijo menor, Fiódor, quien era débil mentalmente en el mejor de los casos y nunca tuvo ningún heredero. Al dejar el trono, Rusia entró en el tiempo de los problemas, una época de anarquía, y solo terminó cuando una nueva familia llegó al poder. Y de hecho, fue la primera esposa de Iván la que fue envenenada. El sobrino nieto de Anastasia Romanov, Mikhail Romanov, quien finalmente restauró el orden y estableció la dinastía Romanov, que duró hasta 1917. Ahora, aunque Iván era de hecho terrible, incluso terrible, la gente tiene que comer. Y la mayor parte de lo que sabemos sobre cómo comía en realidad proviene de los escritos de un diplomático inglés que llegó en la última parte de su reinado. Él llegó a Rusia y escribió sobre un banquete que vio, donde Iván fue servido en su mesa de esta manera. Primero, el cocinero prueba cada platillo frente al mayordomo principal o su adjunto. En la mesa, una muestra de cada platillo es dada al catador y así lo coloca ante el emperador. El número de platillos en su servicio ordinario es de aproximadamente 70 preparados de manera algo tosca, con mucho ajo y sal, muy al estilo holandés. Este servicio se envía de 2 platillos a la vez, o 3 como máximo. Para comerlo caliente, primero hornea, luego asa la carne y al final prepara los caldos. El catador sostiene la copa de la que bebe durante toda la comida y se la entrega cuando él la pide. Después de la comida, se recuesta a descansar donde normalmente duerme 3 horas. Y esta costumbre de dormir después de la comida es algo habitual para él. Como todos los rusos, esa siesta tras la comida sí la comparto. Eso y la gran cantidad de ajo, por eso me aseguré de incluir ajo en estos piroshki que ya deberían estar listos para formar. Entonces, una vez que tu masa haya duplicado su tamaño, divídela en unas 20 piezas de aproximadamente 45 gramos cada una. Después, dobla los bordes al centro y enróllalos en bolitas. Toma la bolita de masa y extiéndela con un rodillo en un círculo de unos 10 u 11 centímetros de ancho, procurando que quede delgada. Toma el relleno frío y colócalo en el centro de la masa. Haz una especie de línea con el relleno en lugar de ponerlo todo justo en el centro. Si pesaste la masa, añade unas 3/4 partes de ese peso en relleno. Mis bolas de masa pesaban 45 gramos y el relleno unos 35 gramos. También puedes calcularlo a ojo. Coloca el relleno, dobla los lados largos y une la masa pellizcando. Para asegurarte de que esté bien sellado, dobla la masa sobre sí misma a lo largo de la cresta y pellizca los extremos. Después voltéalo y pon el lado sellado hacia abajo en una charola forrada. Repite hasta acabar el relleno. Luego, barniza ligeramente con huevo batido, ya sea solo huevo o huevo con crema, y mételo al horno a 400 grados Fahrenheit. Hornear de 15 a 18 minutos hasta que estén dorados por fuera. Y luego déjalos enfriar un poco, pero definitivamente sírvelos calientes. Y aquí están, piroshki de repollo y cebolla dignos de la mesa del zar Iván el Terrible. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de cómo quedaron. Son muy bonitos, también lo son. El pan está tan suave. Sí, y lo abres y ves todo ese relleno ahí dentro. Vamos a probarlo. Eso está buenísimo. La cebolla es dominante, es agradable y dulce, pero el ajo y el eneldo realmente le agregan sabor y le dan profundidad. Hay muchos tipos diferentes que puedes hacer. Hoy en día esto a menudo se hace con huevo duro, así que puedes agregarlo si quieres. También hay muchos de estos que están fritos. Es un tipo diferente de masa y también habrían tenido versiones fritas. Incluso en el siglo XVI, el de Mostroy habla de eso, pero la mayoría se horneaban.
era simplemente más común. Y francamente creo que son mejores horneados que incluso fritos. Así que quería compartir una interesante hipótesis histórica que encontré mientras investigaba para este video. Y es que, en 1570, Iván el Terrible le propuso matrimonio a la reina primera, Isabel I de Primera Inglaterra. Ahora, en parte, se dice que no fue porque la amara, sino porque necesitaba posiblemente escapar. Él temía ser asesinado y buscaba un lugar donde lo aceptaran, ya que no era bien recibido en la mayoría de Europa. Así que Inglaterra era el lugar al que debía ir. Pero como era famosa por ser la reina virgen y nunca se casaría, lo rechazó. Probablemente le recordaba demasiado a su propio padre. Iván, enojado, le mandó una carta insultándola y diciéndole que no actuaba como una verdadera reina. Decía que ella era una plebeya y que los hombres gobernaban el país. Y luego termina diciéndole que era una solterona. Así que sí, realmente se salvó de algo muy malo ahí. Pero qué tan interesante habría sido si ese matrimonio realmente hubiera ocurrido. De todos modos, sí, ese es Iván el Terrible. Pero estos no son terribles, estos están increíblemente deliciosos. Estoy tan contento de haber hecho como 2 docenas y me voy a comer las 2 docenas. Y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.